Bueno, pues gracias, José Manuel, en un día tan especial como el de hoy, en esta gala solidaria de la Asociación de Parandilla, el teléfono de la esperanza, el teléfono en este caso de prevención del suicidio. Y bueno, pues hoy tenemos unos profesionales en el ámbito de la suicidología, de la prevención del suicidio, podemos decir de carácter internacional. Tenemos al doctor Leonardo Doroni Saturno, que es pues, licenciado en psicología, doctorado en psicoterapia, también asesor de políticas públicas en la prevención y promoción de la salud. Por otro lado, pues tenemos a Jorge Pascual Escalzo, que es argentino, pues fue comisario e inspector retirado, en este caso, de la Policía de Argentina, consultor de seguridad, diplomado en suicidología y perteneciente a la Red Argentina de Suicidología. Y también, pues bueno, pues otra profesional como la Copa de Alpino, Leri Marlene Betancourt, que es, al igual que Leonardo, pues uruguayo de corazón y de nacimiento, pero también pues desarrolla su profesión en México. Ella es licenciada en psicología, tiene la maestría en psicología, suicidología y psicoanálisis y también pues, al igual que todos los ponentes de hoy, son conferenciantes internacionales. Vamos a hacer un conversatorio, vamos a hablar pues de la situación y más en esta situación pandémica que nos encontramos, el tema de la prevención del suicidio. Pero bueno, vamos, si le parece, pues vamos a hacer una presentación. ¿Quién es cada uno de los ponentes que hoy tenemos? Yo me voy a presentar, evidentemente, aunque ya me conocen. Yo soy Víctor, soy profesor tutor de la UNED, criminólogo, policía local y, al final, en este caso, pues amigo de la Asociación Barandilla y del teléfono de la prevención del suicidio. Evidentemente, pues bueno, pues este día es importante y sobre todo para los conferenciantes que hoy nos acompañan y vamos a hablar, pues, primeramente con Jorge que se va a presentar y va a hablar de la situación que tiene este país latinoamericano en lo que se refiere a la prevención del suicidio. Bueno, muchas gracias, Víctor. Primero agradecerle a José Manuel y a la Asociación Barandilla y a ti haberme invitado para poder compartir con ustedes en este día tan especial, en esta maratón solidaria. De alguna manera compartir la experiencia de Argentina y de aquellos que trabajamos en la problemática suicida, que de alguna manera la red que yo represento, la Red Argentina de Suicidología, que está conformada por voluntarios, por profesionales, por distintos miembros de distintos ministerios de salud, educación, seguridad, etcétera, que de alguna manera producimos ese cambio sustancial en lo que es la visión en nuestro país de visibilizar la problemática suicida. Nuestra institución es una institución que nace en el año 2003, que sigue vigente a través de visibilizar todos los años. Realizamos los congresos anuales de la Red Argentina, donde se van desarrollando en forma federal en todas nuestras provincias, en las 23 provincias de nuestro territorio. Tratamos de elegir un lugar distinto cada año para poder de alguna manera llevar charlas, disertaciones, visibilizar la problemática, ser consultores de municipios, de distintos establecimientos. Nuestra red, les decía que no tiene membresía, simplemente nos juntamos en forma voluntaria, se designa un coordinador, mi función es simplemente administrativa, yo represento en este momento, siendo coordinador de la red, y llevamos esto a todas partes. Debo decir que nuestra red está orgullosa de que se logró en el año 2015 que nuestro país sancionara una reglamentación, una ley nacional, que es la ley 27.130, que de alguna manera nos da el marco regulatorio en lo que es establecer políticas, estrategias de trabajo a lo que es la problemática suicida en todo el territorio. De esta ley tiene sus antecedentes desde el año 2010, que hubo un programa tentativo del Ministerio de Salud para lograr esto, pero bueno, no se logró del todo, pero sí sentó las bases en donde el abordaje de la problemática suicida
debía ser interdisciplinario e intersectorial. Y logramos que el Estado Nacional declarara el día 10 de septiembre como Día Nacional de la Prevención del Suicidio. Eso, bueno, seguimos trabajando y tardó hasta que en el 2015 logramos eso, ¿verdad? Logramos que nuestros legisladores, a través de distintas reuniones de trabajo, tardó 3 años en poder salir a la luz, pero fue aprobada por unanimidad por nuestros senadores y diputados, y que fue una construcción colectiva, porque nuestros políticos nos escucharon a través de el asesoramiento de la Red Argentina y otras instituciones nacionales e internacionales que nutrieron esa ley. Actualmente a esta ley se han sumado, se han adherido de 17 provincias en todo nuestro territorio. Que si bien es una ley nacional que implica todo el territorio argentino, que se hayan adherido 17 provincias permitió crear programas específicos de prevención teniendo en cuenta la especificidad de cada provincia y de cada territorio. Nosotros tenemos la cuestión estadística, si bien la OMS ha determinado a través de las estadísticas del 2016 aproximadamente que nuestra tasa por 100.000 habitantes es de 9.2 de lo que es el suicidio en Argentina, una tasa alta por habitante. En nuestras provincias o en nuestro territorio, ya sea al norte o al sur, esa tasa muchas veces se duplica, ¿no? Por la situación específica de cada región o cada territorio. Y por eso mismo, al haberse adherido, también se logró que trabajaran tantos municipios, lugares específicos, en programas específicos de suicidología, teniendo en cuenta situaciones especiales, en lo que implica, porque la ley lo dice, en donde se debe capacitar al personal de salud, al personal de educación, al personal de seguridad, se debe propender a una investigación interdisciplinaria y el tratamiento de la víctima que necesite asistencia. E incluso desde el logro social, ya que la ley obliga a las instituciones, tanto privadas como públicas, tanto sea en hospitales, clínicas privadas, la atención gratuita, ¿no? La gratuidad, en donde la atención es un derecho, se logró que sea tomado de esa manera. Esa gratuidad hace que no solamente aquella persona que haya tenido una tentativa de suicidio y necesita la atención multidisciplinaria, sino que también su familia pueda ser atendida en forma gratuita, ¿no? Esta gratuidad que va de la mano del derecho, consideramos que es un logro social muy importante para que aquellas personas que no tienen por ahí los recursos apropiados puedan ser atendidas como corresponde. Bueno, también en nuestro país, desde hace unos años, hemos logrado que haya un cierto compromiso universitario, en donde algunas universidades, la Universidad de Flores y la Universidad Católica de Cuyo, estén brindando diplomaturas en suicidología, y por ahí el objetivo es aportar un marco teórico, metodológico y ético para el manejo y la intervención de los procesos suicidas, ¿no? Dándole la mirada instrumental que puede dar una universidad en preparar personas en la lucha contra esta problemática. Bueno, no sé, por ahí ampliar un poquito más en lo que sucede en nuestro país. Actualmente es demasiado poco tiempo tenemos para ver cómo está funcionando con la pandemia y con el COVID, el trastorno de conducta suicida en nuestro país, si bien todavía no estamos viendo un aumento en las estadísticas. Sabemos que han aumentado los llamados por depresiones, por angustia, la violencia doméstica se ha disparado, los femicidios se han duplicado en estos últimos 3 meses de cuarentena, se han duplicado en el país los delitos de femicidio. Y bueno, en nuestro país, para tener una referencia, tenemos una tasa más alta de suicidios que de homicidios, o sea, de delitos violentos, de homicidio,
la tasa anual es más baja que la tasa de suicidio, en donde es la tercera causa de muerte entre nuestros adolescentes. O sea, y algo que a veces hablamos de lo que es la paradoja de esto, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, hay campañas del Estado y campañas de muchas instituciones en donde visibilizan la problemática, y todos vimos campañas de lo que es los accidentes de tránsito, vemos campañas de que fumar nos mata, vemos campañas de que debemos cuidarnos en esto y en aquello, pero realmente no he visto casi ninguna, por no decir ninguna, que haya habido campañas o publicidad que haya llegado a todas las casas o que haya llegado a todo nuestro territorio, un trabajo publicitario de alguna manera que informe esto, ¿no? Siendo la tercera causa de muerte entre nuestros adolescentes, es realmente algo preocupante y que deberíamos tanto ocuparnos todos los actores sociales, ya sea salud, educación y seguridad. Pues nada, muchas gracias, don Jorge. Vamos a darle paso a Lery Betancourt, como ya he comentado anteriormente, pues uruguaya, afincada en México, y bueno, pues ya, como he dicho antes, licenciada en psicología, también tiene maestría en psicología, sociología y psicoanálisis. Y bueno, pues desde su perspectiva personal, desde su perspectiva como profesional, como observa la situación actual de la prevención del suicidio. Bueno, si tuviera que hablar de México, yo te diría que estamos muy atrasados a nivel país de lo que es la prevención del suicidio. Lamentablemente nos llegó esta pandemia y detuvo como mucho el trabajo que veníamos haciendo con bastante fuerza, todo lo que fue el 2019 a partir de la conformación del Frente Nacional para la Prevención del Suicidio, un colectivo que logramos juntar con profesionales de varios lugares del país y de diferentes universidades y de la sociedad civil en general organizada, y logramos llegar al Congreso a plantear la propuesta bueno, primero a plantearles cuál era la situación que teníamos en el país alarmante, ¿no? Primero llegamos a la Cámara de Diputados y, bueno, conseguimos ahí una diputada aliada que nos estaba como impulsando, tratando de pues, lo que buscábamos era como cuestiones muy básicas. Para que ustedes tengan una idea, México a nivel país no tiene una ley de salud mental, por ejemplo. Y cuando hablamos de leyes, ¿por qué son importantes las leyes? Porque pues de ahí se baja toda la política pública y los recursos que van a terminar en la prevención, ¿no? Estamos hablando de un país donde del magro presupuesto que se le da a la salud, estamos hablando de un 2% del PIB que se le da a la salud. De ahí la salud mental solo recibe, no me acuerdo si es el 1% de ese presupuesto, y de ese presupuesto de salud mental el 80% se va a los hospitales psiquiátricos. Entonces quiere decir que para prevención nos viene quedando absolutamente nada, ¿no? Y estas son cosas que los legisladores necesitaban poner en su agenda y necesitaban saber, y también el cómo ha ido creciendo nuestra tasa de suicidio. México no tiene una tasa considerada alta, yo creo que ya a esta altura puede ser media, es 6.1, pero estamos hablando de 6.800 muertes en el año 2018, que es el último dato que tengo pues reportado en el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, estamos hablando de una problemática que es principalmente juvenil y adolescente, son los que más se suicidan en este país, y que no tenemos una política clara de prevención, no existe una estrategia nacional de prevención de suicidio, no existe nada, no existe ni un plan, ni una estrategia, ni una ley, ni siquiera una guía a nivel nacional de cómo intervenir. Por ejemplo, el estado donde yo estoy, que es Guanajuato, desde hace ya como 10 años, adaptó las guías que tiene la OMS, todo esto de su premis para la prevención de suicidio y así, con eso estuvieron medio trabajando y sí ha estado trabajando. Pero la realidad es que los psicólogos que están trabajando son psicólogos que contratan recién egresados de la licenciatura, donde en la licenciatura
si bien les da capaz que algún día tuvieron una clase de suicidio, pero si no, ni nada, o sea, no tienen cómo trabajar, no saben, no tienen herramientas de cómo trabajar en prevención de suicidio, cómo intervenir, y donde muchas veces se pueden estar haciendo intervenciones iatrogénicas porque no hay capacitación adecuada. Ni que hablar de que los profesionales en general son muy, muy bajos en relación a la población. Somos uno de los países donde el número de camas hospitalarias, el número de psicólogos, de psiquiatras, está muy por debajo del promedio de la OCDE. Entonces, digamos, tenemos un problema enorme, hemos vuelto a golpear puertas luego en Cámara de Senadores, logramos que se incluyera un capítulo dentro de la ley de salud, un capítulo que pusiera un poco de atención tal vez a la salud mental, pero bueno, es una ley que no ha sido reglamentada todavía, que no tenemos conocimiento y que no, pues lo más importante es que no se ha conformado en lo que nosotros queríamos, que era un programa nacional de prevención de suicidio. Pero igual, seguimos luchando y seguiremos haciéndolo después que acabe la pandemia y podamos salir y volver a ir a golpear puertas. En eso, pues, seguimos haciendo y seguimos capacitando, sobre todo, dando muchísima capacitación, aunque sea en línea, porque claro que este tema del COVID ha disparado muchísimo las patologías preexistentes y han aparecido nuevas. Entonces, la gente está muy ansiosa en casa y la ansiedad es un gran enemigo cuando uno lo combina con una ideación suicida, ¿no? Entonces, los sistemas de salud están totalmente colapsados porque no están recibiendo otro tipo de cosa que no sea COVID. Es muy complicado en salud pública llegar por otro problema a ser atendido. El hospital psiquiátrico de aquí, de mi ciudad, que es el único de todo el estado, pues no está dando citas nuevas. Entonces es muy difícil la atención de los nuevos casos de suicidio, pero hemos estado tratando de hacerlo a través de la instauración de una red de una red de psicólogos en una línea telefónica que nos ayudó a poner una universidad. Porque bueno, el Estado tiene y el país tiene una línea de atención telefónica de crisis, no específica de suicidio, no hay nada de suicidio específico, pero sí de crisis psicológicas, pero que están colapsadas. Entonces, lo que intentamos en la pandemia es pues abrir con un grupo de colegas una línea, por supuesto, gratuita de atención hecha con voluntarios para estar como al pendiente de la población. Pues nada, pues muchas gracias por hacer ese análisis de México y bueno, pues y me gustaría también que hablara el doctor Leonardo Doroni, que como he dicho antes, vive en México, es uruguayo, licenciado en psicología, doctor en psicoterapia, y conferenciante internacional y se me ha olvidado decir antes, amigo, que es lo importante que es en este encuentro de cracks internacionales, pues bueno, pues también es importante pues tener y mantener esa amistad que mantengo desde un encuentro que tuve con él en Costa Rica. Y nada, me gustaría que hiciera también un análisis, una radiografía de la prevención del suicidio desde ese punto de vista personal. Hola, buenos días. Primero que nada, muchas felicitaciones a la Asociación Banderillas y más por este número que están instalando. Y por otro lado, muchas gracias, Víctor. Y como tú dices, vamos haciendo caminos y amigos al andar, ¿no? Entonces, de alguna manera, en este transitar que gracias también a las tecnologías podemos contactarnos, ¿no? En este abrazo de la gran humanidad, ¿no? Y no solo por asociaciones o países, ¿no? O grupos. Como decía Jorge hoy, ¿no? Busquemos unirnos porque todos estamos en pos de un trabajo por la vida, ¿no? Prevenir el suicidio, ¿no? Entonces, más allá de las cuestiones grupales, digo, yo creo que esta parte de ir conformando una gran red mundial, vamos a decir, una red donde de alguna manera todos podamos compartir experiencias, es muy importante. Y por eso saludo esta gran iniciativa en estos momentos donde vamos a ver mucho que estamos hablando y que vamos a hablar aquí en la radio, y realmente es una iniciativa muy novedosa y realmente abre muchas puertas, ¿no? Fundamentalmente a la comunidad como tal. Tenemos que ver que en el tema de la pandemia, como decimos, del coronavirus, Jorge lo había planteado antes, esta parte de que abre una caja de Pandora, en verdad, ¿no? Yo soy especialista en el tema de
de psicologías de la emergencia, y siempre decimos, ¿no? Un terremoto o algo que pase, pues la crisis va a estar a modo de acuerdo a situaciones previas que tenía una ciudadanía, un Estado, las estructuras, etcétera, ¿no? Y lo que abre la pandemia es esto, ¿no? Ver la miseria social en que vivíamos y estábamos tapados, ver la falacia de los presupuestos para las atenciones en la salud pública fundamentalmente, y hoy seguimos velando por el mercado y no por la vida, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, abrimos en que ya puede empezar a salir la gente, pero si te contagias, bueno, ni modo, te vas a contagiar, y los que se mueren, pues qué pena me da, ¿no? Te vas a morir, ¿no? Pero es importante el mercado. Pero pensando en esto que ha empezado en diciembre, y yo me pregunto, ¿no han habido más respiradores? ¿No han puesto más camas para la atención? ¿No? O sea, de alguna manera este genocidio que se está haciendo de mucha parte de la población, ¿no? Que yo le llamo mucho genocidio tipo fascista, ¿no? Esta parte que venía Hitler y tiraba a los que estaban en silla de ruedas de un segundo piso, a los viejos, a los enfermos. Pues hoy está pasando igual, nada más que no le llamamos Hitler, ¿no? Pero de alguna manera eso es lo que nos estamos enfrentando. Y hablar de la prevención del suicidio, un poco como dice Leri también, los hospitales no están recibiendo nada. No solo antes no estaban recibiendo prácticamente estas situaciones, ahora están a puertas cerradas para otras cosas, ¿no? Los psiquiátricos también están cerrados, vamos a decir, pero también están colapsados, y no por el coronavirus, estaban colapsados desde mucho antes, porque los presupuestos no hay, ¿no? Más allá a veces que aparecen algunos intentos de leyes, o en algunos países se hacen leyes, los presupuestos tampoco se están soltando, vamos a decir, que es una de las cosas que nosotros estamos pidiendo en los distintos países, que los presupuestos estén basados en una realidad para la prevención, no para sostener a burócratas, a nuevos burócratas que se pueden decir, formemos una institución de prevención de suicidio, pero si el presupuesto es solo para pagar los salarios y la papelería, pues no te da para atender realmente. Entonces, también tendremos que pensar en el uso de los presupuestos como tal, ¿no? Por el otro lado, este desencadenamiento de la pandemia, ahora nosotros estamos hablando de la pandemia psicológica, que esto va a durar años, va a haber, como dice Leri, nuevas patologías, yo hablo de nuevas fobias del contacto. La xenofobia se va a profundizar muchísimo más, porque van a tener más culpables para ver quiénes son los que contagian, y sabemos que las minorías sociales son las más estereotipadas. Entonces también tenemos que ver que en los países tenemos muchos subregistros, y eso también habla que no podemos basarnos solo en los datos, en las cifras, porque depende de los países, los subregistros a veces están a un 50%, o sea, y a veces mucho más, porque suicidio por intoxicación va muerte por intoxicación, un ejemplo, ¿no? Y ya no entra a las estadísticas, ¿no? Por el otro lado, tenemos que ver que hay una lógica de fragmentación de la atención en salud, y esta fragmentación de salud no se ha podido de alguna manera resolver, sea por egos, sea porque los decretos o las leyes o lo que son las mismas instituciones hacen, como quien dice, su territorio personal, ¿no? O personalista, y no se contacta con otras instituciones. En fin, esta fragmentación de la salud, como decía Leri, que lo hemos hablado, por ejemplo, en las reuniones con la OPS y el gobierno aquí en México, se está hablando de intentar resolver, pero no hay modo desde la parte justamente jurídica, ¿no? Como lo jurídico mucho más que a salvar la vida. Y no se ponen a discutir primero cómo vamos a salvar la vida y adecuar la parte jurídica a eso, sino que todo se adapta a lo jurídico para ver cómo vamos a actuar, cuando tendríamos que ser al revés. Primero velar por la vida y después ver cómo jurídicamente, ¿no?, aceitamos los mecanismos institucionales e interinstitucionales, ¿sí? Para justamente generar ciertos protocolos, ¿sí?, que sean funcionales, pero también que velen por la vida. Y no que estén pensando en que qué pena me da que no hay cama, entonces
entonces muérete ahí en la plaza pública, ¿no? Velar por la vida implica pensar por el ser humano, pensar por el bienestar, y no basado en estructuras económicas administrativas, sino más bien adaptar lo económico y administrativo a la postura de salvar la vida y el bienestar del ciudadano, de la comunidad, de esa persona que sufre, que tiene un malestar como tal. Por el otro lado, las concepciones, estamos trabajando mucho aquí en México, en Latinoamérica fundamentalmente, sobre el tema de no quedarnos con la concepción solo biomédica, sino incorporar lo sociocultural. O sea, esta parte, de alguna manera, solo se trata en el sistema de salud aquellos que ya tienen instalados síntomas y conductas suicidas. Pero la atención tiene que ir desde antes, desde esas concepciones hasta construcciones de identidad, hasta esta parte, digamos, de lo que es la movilización, prácticas cotidianas de conductas de riesgo, que aunque todavía no esté instalado una conducta suicida, hay ciertos procesos que va generando, ¿sí?, a acorralar a la persona al suicidio como tal, ¿sí? Entonces, tenemos que ir viendo también cómo incorporar lo sociocultural, que para los gobiernos de turno eso es casi impensable, porque todo está resuelto desde la medicalización, no de la medicación, ¿no? Sino pensar en otra concepción de la medicalización, que es muy diferente a asumir una toma de medicación por un hecho dado y no anestesiar a la población y generar el macronegocio de la química ante lo que es la necesidad por la vida, ¿no? Entonces también tenemos que ver que de alguna manera esta parte de las leyes, vamos a decir, o de la ley de prevención de suicidio, esta parte de las capacitaciones a los primeros respondientes, policía, bomberos, Cruz Roja, etcétera, ¿no? Por gente o por asociaciones que realmente estén en el tema, porque ese es otro problema. A veces armamos las leyes y quien está arriba, vamos a decir, para llevar adelante una institución de estas características, simplemente es el primo del político que lo metió, y a veces ni escuela tiene. Entonces, ¿por qué no metemos realmente a gente que está preparada y trabajando sobre el tema, especialistas? O por el otro lado, a veces decimos, bueno, respetamos las lógicas del clientelismo político, ¿no? Pero pongamos un asesoramiento, ¿sí?, decretado por la ley, donde estén integrados personas que estén trabajando y sean asociaciones civiles que estén trabajando en el tema y sepan cómo trabajar el tema. Pongamos vamos a decir, como quien dice, la foto del cliente político, ¿no? Pero quien sostiene todo atrás, tiene que haber un consejo consultivo, un grupo de asesores donde tenga que estar integrada la sociedad civil, y la sociedad civil integrada de distintas zonas y de distintas partes del país, y no generar un centralismo en un país que puede tener millones y millones de kilómetros cuadrados y de diferentes culturas. Vamos a decir España, Argentina, México, el norte, el sur es totalmente diferente. La costa no tiene nada que ver con la montaña, ¿sí? La Patagonia no tiene nada que ver con Jujuy. O sea, de alguna manera, toda esta parte tenemos que integrar de un punto multicultural y por lo tanto también implica el pensamiento transdisciplinario, que esto también, que necesitamos a los antropólogos, a los sociólogos, ¿sí? Y esto es una tarea que estamos bregando, al menos aquí en Latinoamérica, a partir, digamos, de las distintas asociaciones a nivel nacional, como el Frente Nacional por Prevención del Suicidio, como también lo que estamos creando de Redicio, ¿no?, donde tú, Víctor, estás representando a España en esta parte, que buscamos investigaciones, pero que no las investigaciones queden centradas en una institución cerrada, sino que sean abiertas a todo el mundo, que todas las podamos usar, que los mismos que estamos en la trinchera, en el barro, por decirlo así, trabajando, pueda asumir una referencia de esas investigaciones que las universidades están haciendo, que otros grupos están haciendo, y poder hacer acciones referenciadas y no por ocurrencias, ¿no? Entonces también esta parte de la evidencia es fundamental, que es lo que nos falta mucho. Otro tema que tenemos que ver con el tema de las corporaciones, los primeros respondientes, que esto nos pasa mucho aquí en México, es el tema de las políticas o las prácticas, vamos
decir, de machista, ¿no? Tú si trabajas aquí tienes que aguantar, y el que no aguanta no sirve para este trabajo, ¿no? El que se enferma le dice, lo que pasa es que no sirve para este trabajo. No, se enfermó, hay que atenderlo, no es que no sirva. Entonces, esa concepción también de las corporaciones de seguridad pública, de primeros respondientes, de una concepción muy, muy machista en sus prácticas, también tenemos que trabajar desde nuestras asociaciones para sensibilizar que esto no es un tema de que quién aguanta más, ¿no? Por otro lado, la parte, cómo trabajar desde el rompimiento del tabú del tema, y esto creo que la radio ahora está ayudando mucho, esta parte de la promoción, de hablar del tema del suicidio, de romper el pecado de hablar del suicidio, romper la estigmatización, por ejemplo, en esta parte de la necesidad de generar posvención en familia, la posvención en instituciones educativas cuando hay un suicidio, o en las mismas comunidades, cómo generar una posvención en una comunidad cuando hay un suicidio de alguien en esa comunidad en particular, para evitar esos contagios, por otro lado, ¿no? Y por otro lado, esta parte que decía Leri, no hay en la currícula formación de suicidólogos, apenas se habla de cosas, pero las instituciones, en calidad fundamentalmente, toman a los psicólogos y le dicen, atiende. ¿Y quién les dio la capacidad? Si ni siquiera la institución te hace una inducción, y estoy hablando hasta de violencias extremas, violaciones, el que sale de la universidad no se enfrenta a esto, porque las currículas no tienen ni siquiera cercana la significación del momento que se está viviendo, ¿sí? Y el tipo de formaciones que tenemos no habla justamente de atender las necesidades cotidianas de una comunidad. Y las instituciones que toman a los profesionales no le dan inducción ni los preparan. Entonces estamos en esa circularidad donde la gente de alguna manera cree que puede ser atendida, pero por otro lado no es atendido. Es una parte muy, muy perversa institucionalmente hablando, ¿no? Que dice, hemos contratado 50, 100 psicólogos, sí, pero ¿quién los formó? ¿Sí? O sea, no se trata por contratar a profesionales, a quien sea, se trata de que esté gente preparada, y eso tenemos que verlo en las instituciones también, ¿sí? Entonces, de alguna manera... Vamos a aprovechar y, siguiendo el hilo de esa formación, vamos a hacer una apuesta en común de todos los ponentes. Gracias, doctor Toni. Y si le parece, pues entre todos empezamos un conversatorio, hablamos sobre el tema de la formación, el tema de los medios de comunicación y bueno, pues cómo está el tema en Latinoamérica y cómo, pues, sobre todo, pues, para abordarlo en esta gala tan importante para el teléfono de prevención del suicidio. ¿Qué deben de hacer las administraciones públicas? ¿En qué debemos de trabajar, sobre todo en los medios de comunicación? Bueno, pues, ¿cómo debemos de abordar, sobre todo, esa profesionalización de la prevención del suicidio? Bueno, para empezar, yo te diría, tomando la palabra, que pues acatar en primer lugar los medios de comunicación las recomendaciones que ha hecho la OMS desde el año 99, ¿no? Y que pues están basadas en investigaciones que demuestran que pues hablar del suicidio de manera irresponsable, enseñando fotos de la persona fallecida, diciendo motivos, lugares, en fin, que eso genera una identificación y un efecto que ya hasta tiene nombre, el efecto Werther, ¿no? O sea, eso en México es algo que no logramos que lo entiendan la prensa, y no logramos, fíjate, Víctor, no logramos que lo entiendan nuestros gobernadores y nuestros gobernantes en sí, en Cámara de Diputados y de Senadores, porque cuando planteamos esta situación, de las veces que hablamos con ellos, el problema es, no se quieren echar a la prensa encima, porque consideran que ellos lo van a tomar como una limitación de su libertad de expresión, cuando lo que estamos hablando es de salud y de algo que está comprobado, ¿no? De que no debes hablar de esa manera. No es que no se hable del suicidio, por supuesto que sí, aquí estamos, ¿no? Y hablaremos todo lo que sea necesario de manera responsable y preventiva. Pero bueno, eso es algo con lo que lidiamos a diario, porque por más que se le dé capacitación gratuita y se le ofrece a los medios de comunicación y demás, ¿quién te manda? Te mandan a los periodistas,
los que cubren notas, ¿no? Y ellos se sensibilizan y están muy de acuerdo, pero lo que te dicen ellos, pues a ver qué dice mi editor, a ver qué dice mi jefe, ¿no? Finalmente, y lo que vende, y si un suicidio vende una buena portada, te vende más periódicos, pues ellos van a seguir poniendo la foto del ahorcado o como sea, ¿no? Ese es uno de los graves problemas que tenemos. Y el otro, el de la formación, que también, bueno, aquí en México realmente es en los hechos es una desregularización total de lo que es los estudios de nivel superior, donde, pues, o sea, aunque existe un organismo que regula, la Secretaría de Educación Pública y demás, y pues no cualquiera puede abrir una carrera, supuestamente, y pasa por miles de filtros, y todo lo que quieras, la realidad es que hay muchísimas universidades patito, le decimos así en México, universidades pequeñísimas que te dan la carrera de psicología y que el título pues vale igual, ¿no? Finalmente, pues la mejor universidad del país o este otro título de una universidad pequeña que no tuviste una buena formación vale igual que el tuyo. Y entonces, bueno, pues si ni en las mejores universidades la formación es lo suficientemente buena como para atender el tema del suicidio, porque se requiere una capacitación específica en este tema, imagínate con qué recursos sale un psicólogo de una universidad de las que te estoy diciendo, ¿no? Pues sí, es un problema grande. Bien, siguiendo el hilo de lo que están comentando, por ahí empezando con el periodismo, ¿no? Que esto es un poco quién le pone cascabel al gato, ¿no? Es que es tan difícil manejar el cuarto poder. Si bien en la Argentina nuestra legislación, porque esta ley que les mencionaba, la 27.130 menciona de alguna manera y hace hincapié en lo que es la prensa y la publicidad que debe ser acorde a ciertos estándares, sabemos que esto no sucede. Y sabemos también que nadie procesa a un periodista por este tipo de situaciones, albergándose en lo que es la libertad de expresión, ¿no? Pero bueno, la libertad de expresión no puede ir en contra de lo que es la vida. Todo aquello que ponga en riesgo la vida de alguien debería tener como prioridad, y si bien en nuestro sistema de derecho, en nuestro país, la vida está por encima de todo, esta situación con la prensa a las claras nos demuestra la debilidad que tenemos. Y para ser honesto, el Ministerio de Salud y muchas instituciones permanentemente están largando cartillas para la prensa y haciendo cursillos para el periodismo de qué es lo que cómo debe publicar una nota, de no mostrar el método, de no mostrar fotos de tal y cual manera, pero muchas veces no lo hacen. Lo que sí nos dio resultado es que había coincidido en una capacitación que dio una de nuestras ONG, que sí, muchas ONG en el país dan capacitación permanente, a veces no teniendo la altura académica de una universidad, pero muchas veces te da la practicidad del día a día y del trabajo de campo, que no te lo da una universidad, porque claro, saber el DSM-5 de memoria por ahí no me sirve en una situación práctica en donde debo atender a una persona en crisis en la calle. Y eso muchas veces no lo dan las instituciones, las grandes universidades, sino la práctica cotidiana de aquellos que no son ni psicólogos, ni médicos, ni son simplemente voluntarios que tienen ganas, que eso es lo fundamental, ¿no? Acá, que por eso rescato el trabajo del voluntariado, que tienen ganas de hacer algo por el otro, ¿no? Y eso es lo que es invaluable. Ese es el recurso más importante que tiene que tener un país, una institución, una sociedad. Las ganas de ayudar es lo que marca la diferencia, fundamental en esto. Y contándole la anécdota del periodista, es que habíamos dado una capacitación en una ciudad del interior, donde luego hubo un hecho de suicidio, y la gente empezó a llamar al editor y al medio quejándose de cómo estaba haciendo la nota, para ver por qué publicó fotos, por qué publicó el modus operandi, por qué publicó todo eso, por qué no dio al pie de página de la información lugares donde recurrir y buscar ayuda, porque mostramos la nota trágica pero no decimos dónde buscar ayuda. Claro. O sea, sumar eso es fundamental. Bueno, la misma sociedad fue la que reprendió al medio, y ahí logramos de que la censura social obligó a ese medio a recapacitar de allí en más en cómo transmitía la noticia. O sea, por supuesto, ojalá hubiera sido
esto en todos lados, ¿no? Se dio solamente una vez que tengamos conocimiento. Pero qué bueno cuando somos la sociedad lo que castiga a la prensa amarillista o a aquellos que lucran con el dolor ajeno. Porque esto que hace, sube el rating, la publicidad y obtienen dinero, ¿no? Son mercaderes de la muerte. Entonces, esto es lo que sucede cuando una sociedad es adulta, ¿no? Y en vez de poner el canal o el medio que está transmitiendo una noticia de una manera cruenta, sin pensar en lo que esto puede llegar a desencadenar, es un medio responsable. Entonces pongamos ese canal, escuchemos ese medio responsable y no al otro que es un mercader de la muerte. O sea, y bueno, y un poco la capacitación es eso. Igual en nuestro país, les contaba al principio, hay 2 universidades que se han puesto al hombro la diplomatura en suicidología, la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad de Flores, que de alguna manera tratan de organizar académicamente todos los contenidos que hay dispersos, ¿no? Y después en cada uno lo aplicará a su profesión o su arte. Yo que soy tengo de base de ser policía, de trabajar en seguridad o de trabajado en seguridad, cuando deba trabajar lo haré en lo que es la problemática del suicidio en curso, y dando capacitación a instituciones, bomberos y fuerzas de seguridad de cómo intervenir cuando hay un suicidio en curso para que el policía y el bombero que está en la calle, como me nombraba mi colega anteriormente, es el primer respondedor que debe intervenir, sea la que tome las medidas más acertadas para darle una solución a esa víctima y optimizando los recursos escasos que generalmente tiene el Estado. Entonces, bueno, si esa persona está capacitada, mucho mejor servicio a esa víctima en ese momento. Y quien sea psicólogo, quien sea trabajador social, o quien sea docente, o quien sea enfermero, llevará ese conocimiento a su trabajo y a su situación específica que le toque trabajar. Entonces, el maestro en la escuela aplicará las herramientas que aprenda en la diplomatura, el enfermero la aplicará en el hospital, el policía en la calle, el bombero donde le toque trabajar, y así es la forma de alguna manera de generar una masa crítica de personas que de alguna manera tengan una conciencia social y tengan las herramientas prácticas, científicas y profesionales para dar una solución a esta problemática. Leonardo. Sí, muchas gracias, Jorge. Sí, tenemos la experiencia en Latinoamérica que Argentina es uno de los que está más avanzado en el tema de la prensa. Y como tú, ¿no? La presencia de la ciudadanía presionando en ese sentido, ¿no? Es algo que nos falta mucho en muchos lugares, pero también tenemos que ir tomando en cuenta el tema de las redes sociales, ¿no? Que la gente de alguna manera empieza, vamos a decir, o alguien va a saltar de un edificio y ya lo están filmando y ya está en las redes. Y tenemos otro problema que estamos viendo a nivel internacional, no solo en México, Colombia, estamos empezando a ver esta parte del incentivo de la gente a que la persona se suicide. Empieza a gritar y a incentivar a que la persona se arroje del edificio, del puente, etcétera, ¿no? Como un espectáculo público, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que empezar a pensar como ciudadanos, ya no como profesionales, nada, sino como ciudadanía, de que de alguna manera, hasta eso es un delito, porque estás incitando a la muerte de alguien. Eso tiene que ser un delito y de alguna manera tenemos que buscar hasta los mecanismos, ¿sí? de generar algo jurídico al respecto de esta parte, acompañado, tenemos la policía cibernética, acompañado, bueno, a ver, ¿quién fue el que empezó a filmar esto? Desde su celular y empezar a sacarlo, ¿no? Porque no solo hoy alcanza la prensa, es muy importante el hecho de trabajar con la prensa, claro que sí, pero hoy cada es un medio de comunicación, cada persona. Y ese es un problema que si no lo empezamos a pensar jurídicamente y usando a su vez las distintas instancias como la policía cibernética, etcétera, no lo vamos a frenar. Y el problema es la parte perversa de la gente que quiere el espectáculo, ¿no? Como el gran circo romano, a ver quién muere, ¿sí? Y alentando a la muerte. Yo creo que esta parte que hoy estamos viviendo, yo lo hago como el paralelismo del público del circo romano, quiere ver sangre, ¿no? Quiere ver muerte. Bueno, eso es algo que tenemos que pensar como ciudadanos
pero también, ya que están hablando esta parte de las instituciones, que las instituciones tendrían que pensar qué se va a hacer con esto al respecto y con esta otra ala jurídica también al respecto, ¿no? Tenemos que ver que, bueno, dentro de las instituciones como tal, esta parte, digamos, de más allá de la creación de una ley de la prevención del suicidio, yo sigo insistiendo que tiene que haber un consejo consultivo, ¿sí?, donde estén integrados profesionales del tema, que realmente estén formados en el tema, con la capacidad, ¿sí?, y que multidisciplinario o más bien transdisciplinar ese consejo consultivo o asesor, y por el otro lado que esté integrado multiculturalmente, ¿no? Porque ya hoy en día la humanidad tenemos que integrarnos multiculturalmente. No podemos dejar de que sea un centralismo en un país federal, vamos a decir, cuando tenemos muchas culturas en todos los países. Ahí en España, como decíamos, tenemos desde las montañas a la costa, el sur, el norte, en fin, ¿no? Hasta idiomas distintos, ¿no? Dialectos distintos, ¿no? Desde los vascos, de los gallegos, ¿no? Desde Cataluña, bueno, en fin. Todo eso, ¿cómo lo integramos también en estas perspectivas? ¿Sí? Porque también son subjetividades que se construyen, pero no lo podemos manejar solo administrativamente desde una institución. Tiene que ser un tipo colegiado, algo consultivo. Entonces, por eso yo creo importante que no solo es trabajar con la prensa, sino hay que ver, que es muy importante, ¿no? Pero hay que ver qué hacemos como ciudadanos, en quien esa parte morbosa también, ¿sí?, empieza a filmar y a promover esa situación. Pero no solo por la filmación, sino también los que están abajo, vamos a decir, mirando, alentando a las personas a que se suiciden, ¿no? O sea, eso es algo que tenemos que repensar institucionalmente también, pero además como ciudadanía, ¿sí? No sé si en España está sucediendo algo de esto también, pero se está generalizando demasiado, yo diría. Al final la multiculturalidad, pues esa facilidad en los medios de comunicación, porque al final cualquier persona a través de las redes sociales, a través de las social networks, tiene mucha facilidad para poder, pues, dar su opinión sin el filtro conveniente y siempre con el miedo y el tabú, como hemos comentado, los medios de comunicación. Y es lo que hemos hablado, hay que formarse y para conseguir una vital prevención hay que, pues, que las universidades, pues, establezcan unos itinerarios, unos canales informativos y siempre desde el punto de vista, pues, interdisciplinar. Yo que soy criminólogo, tenemos psicólogos, policías, enfermeros, hay que tratarlo desde todas las ramas. Y eso es lo que hay que trabajar conjuntamente en esa prevención del suicidio. Hoy, por ejemplo, pues estamos en esta maratón solidaria de prevención del suicidio y en tema del duelo, en favor de ese teléfono de prevención del suicidio, el 911-385-385. Y ya para terminar, pues me gustaría que dieran, sobre todo de una perspectiva muy, muy corta, hacia dónde vamos, qué tenemos que hacer, cuáles van a ser los instrumentos. Algo breve y, bueno, pues me atrevo a que siga Leonardo a dar su idea o hacia un poco, pues, cuál sería esa situación perfecta para conseguir una prevención del suicidio, pues, correcta y que, bueno, que en este caso lo que hemos comentado antes, que todos los organismos y todos los agentes sociales trabajan en pro de esta prevención del suicidio. Bueno, gracias, Víctor. Yo creo que tomando en cuenta el nuevo contexto de la pandemia, tenemos que empezar a hablar de la pandemia psicológica, ¿no? Y que esto va a durar años, la pandemia psicológica, ¿no? Van a haber nuevas formas de síntomas, patologías, etcétera, como nuevas formas de vincularnos también, y que de alguna manera el tema de la prevención del suicidio no tiene que estar ajeno a esta parte que estamos hablando de la formación a la ciudadanía en general, ¿sí? O sea, hablar a nivel público, romper el tabú y la estigmatización y conformar redes comunitarias para la prevención del suicidio. Cuando decimos que el suicidio es un tema de salud pública, no es de las instituciones de gobierno, salud pública es de todos nosotros, de toda la ciudadanía, y tenemos que estar bregando por una política y por una educación ciudadana en pos de la prevención del suicidio como tal, ¿sí? Y por
Por otro lado, tenemos que ver que las estigmatizaciones que se van haciendo hoy sobre los nuevos suicidios, o que tenemos que pensar que justamente son desencadenantes, ¿sí? Como los suicidios de las enfermeras, de los médicos, son desencadenantes de una violencia institucional que ya estaba antes, y claro, que ahora los rebasa. No es que se maten por el coronavirus, cuidado, no es porque se maten porque no pudieron cuidar o curar a la persona, es porque esto viene en una construcción propiamente de las violencias institucionales de los sistemas de salud, donde hoy están rebasados y las enfermeras y los médicos se están suicidando. Entonces tenemos que hablar de que es un desencadenante y no centrarlo en que es por el coronavirus, sino por todo lo que había antes. Tenemos que discutir, debatir sobre esta caja de Pandora que se abrió y qué vamos a hacer como ciudadanos, como sociedad, y fundamentalmente la falta de autoridad de nuestros gobiernos, y hasta gobiernos internacionales. No hay una autoridad presente realmente que lleve adelante esta situación de crisis a nivel mundial. Hay una falta de presencia de autoridad como tal, y cada uno hace lo que se le ocurra, como se le ocurra, y por eso creo que tenemos que empoderarnos como ciudadanos y empezar a generar nuestras acciones en conjunto con las diversas asociaciones y grupos. Como decía Jorge, no tenemos que estar rivalizando porque somos un grupo u otro, tenemos que juntarnos hacia un objetivo en común, que es la vida. Jorge, por alusiones. Bueno, muy bien. Las conclusiones es que, bueno, creo que la educación es fundamental para que lograr el cambio en nuestras sociedades y de alguna manera generar esta conciencia colectiva, esta construcción colectiva entre todos los ciudadanos, de entender y conocer, porque a veces al desconocer y haber tantos mitos y tabúes sobre el suicidio, aquello que uno desconoce o tiene miedo no es capaz de enfrentarlo o de dar una solución. Por eso la educación es fundamental como sociedad. Después, hacer entender a nuestros políticos que la problemática suicida es un derecho de asistencia, ¿sí? No es un servicio que da el Estado, como Internet o otra cosa, sino que es un derecho que tiene todo ciudadano, toda persona tiene derecho a ser asistida en lo que es la problemática suicida. Y es obligación del Estado ver de que esa persona acceda a todas aquellas cuestiones físicas, psicológicas o lo que necesite para dar solución a su problemática. Y para finalizar por ahí, para ser un poquito optimista, que despedirme con una frase de un poeta trasandino, Pablo Neruda, que él decía entre sus tantos poemas, decía: podrán arrancar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, Jorge, y finalizamos con la doctora Lery Betancourt. Bueno, ya mis compañeros dijeron ya mucho de lo que había pensado decir, pero pues nada más concluir pensando que esta jornada de prevención, finalmente se da en una plataforma de radio, en un medio de comunicación, hablar también de las cosas buenas que pueden hacer los medios de comunicación, ¿no? Y creo que si se pusieran otra camiseta que es la de la prevención, podrían ayudar muchísimo, y creo que también podrían tener mucho rating, y eso es algo que no lo han pensado, ¿no? Los medios de comunicación pueden ayudar muchísimo a capacitar a la población, a desestigmatizar este problema, a desmitificar, porque esto que comentaba Leonardo, ¿no? De cómo la gente incita a un suicidio cuando lo están filmando, que se va a aventar de un puente, de una torre, ¿no? Y hay mucha gente incitando, y él dice debería haber leyes. Pues sí las hay, o sea, no en el tema de quién está filmando, pero sí de quién incita. Y el tema es, ¿quién conoce esa ley? ¿Quién conoce en México que por incitar a la muerte por suicidio puedes llegar a tener hasta 4 años de cárcel? Ni siquiera los abogados lo conocen, porque es algo que no se da, no es algo que es un documento que no se revisa, como tantos otros, mucho menos los periodistas y mucho menos aún la población, ¿no? Entonces yo creo que si la población tuviera conocimiento del lío legal en el que se pudiera estar metiendo, de repente pues le bajaría este tipo de cosas, ¿no? Necesitamos, cuando tú preguntabas, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué sería lo ideal? Necesitamos visibilizar la salud mental y la importancia que tiene la prevención de muertes que son completamente evitables, porque el suicidio es una de las pocas muertes que son evitables.
realmente. No digo que al 100 no somos dioses, el suicidio ha existido siempre y va a seguir existiendo, pero se podrían evitar muchísimas muertes de las que tenemos y no se evitan por falta de recursos, por falta de atención, por falta de visibilización. Una de las cosas que les impactó muchísimo a los políticos que yo les presentaba el año pasado es, en este país, díganme cuánto presupuesto le dan a la prevención y la atención del SIDA, ¿no? Pues nadie sabía. Pero digo, estoy segura que bastante. Y en este país se muere mucha menos gente por SIDA que por suicidio. Y sin embargo no tenemos un peso y no tenemos un programa de prevención, ¿no? Y desde que existe el SIDA de los años 80 en adelante, que todo el mundo se puso a hacer prevención y está muy bien y yo les decía, no quiero que le quiten un peso a ese programa, está muy bien, tenemos que seguirlo haciendo. Pero pues existe una campaña permanente de prevención en todo el tema de salud reproductiva, sexual y reproductiva. Y sin embargo, de suicidio no lo hay. De repente el 10 de septiembre ahí ves a todos los gobiernos haciendo algún evento bonito para sacarse la foto, repartiendo listones amarillos y jajijiji, jajaja, y campañas estúpidas, perdonen la palabra, pero no puedo decir otra cosa, con eslogans que dicen, la vida es bella, no te mates, comprométete con la vida, cosas así que ni siquiera desde el punto de vista de la comunicación están bien hechas, ¿no? Ese tipo de cosas, si se gastan una lanota en la cena del gala y qué sé yo, pues denle esa misma lana a un montón de psicólogos que vayan a hacer prevención, por favor, ¿no? Entonces creo que tenemos que reenfocar la prevención y que esto sea algo permanente, ¿no? Y atender a nuestros niños. Y un dato que, por último, quiero cerrar con esto, que me parece sumamente importante en México, y no me voy a cansar de seguirlo gritando y diciendo, desde hace unos 15, 18 años, 15, 16 años, ponle, en México, estadísticamente no existe el suicidio infantil, porque a alguien en la cúpula se le ocurrió que ya no los iba a contar más. Entonces en México solo podemos contabilizar los suicidios de 10 años en adelante, que cada vez son más. Y la tendencia mundial del suicidio infantil es cada vez más alta, pero si yo quiero hacer un comparativo latinoamericano, encuentro datos, yo creo que hasta de República Dominicana, pero no encuentro datos de México porque nadie me los puede dar, ¿no? Entonces creo que, y eso es una muestra de cómo un problema que no se ve, no se puede atender, ¿no? Y yo quiero cerrar con esto, ¿no? Qué tan importante es hablar para poder prevenir. Y nada, José Manuel, como ves, unas estrellas mediáticas desde el punto de vista de la prevención, como dirían, pues unos completos expertos internacionales, Argentina, Uruguay, también, pues en este caso México. Y me gustaría que 30 segundos cada uno, pues lanzarais un mensaje de esperanza, un mensaje pues a esta maratón de prevención del suicidio de la Asociación Barandilla, en este caso para la prevención del suicidio, 30 segundos de despedida y nada, y bueno, simplemente daros las gracias porque habéis dado esa radiografía, ese panorama internacional que muchas veces los medios de comunicación no nos trasladan por ese miedo, por ese tabú. Si os parece, pues Jorge, por ejemplo. Bueno, muy bien. En mis 30 segundos, que seré lo más breve posible, decir que el suicidio es prevenible y previsible, ¿sí? Y que necesitamos a todos para luchar contra este flagelo mundial y seguramente eso va a lograr que la vida esté por encima de todo siempre. Gracias. Bueno, Leri. Bueno, pues pues animarlos a no bajar los brazos, a seguir trabajando en la prevención, porque esto nos necesitamos todos, expertos, sociedad civil, voluntarios, todos necesitamos, porque no podemos solos desde un solo lado. Es como tratar de navegar en un barco a remos solamente remando 2 o 3 personas. Necesitamos todos para salir adelante y pues no bajar las fuerzas y pues a sumarse en la capacitación. Todos podemos ayudar y aportar nuestro granito de arena, seamos o no seamos profesionales universitarios. Entonces, pues ánimo a seguir trabajando. Bueno, Leonardo. Bueno, hay que tomar en cuenta que la prevención del suicidio es responsabilidad de todos y de todas. Por eso te espero a ti, a todos los radioescuchas, que se empiecen justamente a acercar, a romper ese tabú, que esto es prevenible y que vamos a seguir trabajando por la vida. Asumo también el tema, el gran agradecimiento a la Asociación Banderilla, pero fundamentalmente en esta parte de crear la radio, la apertura de una audición sobre el tema, donde realmente esto es lo que está dando esperanza, lo que está dando ilusión, porque esto se va a ir multiplicando
canto. Y es un gran ejemplo para otros medios periodísticos todo esto que está haciendo esta radio para todo el público de España. Y bueno, esperemos que se multiplique para Argentina, para México, para Uruguay, para todos los países latinoamericanos, que es un gran inicio, un gran ejemplo. Felicidades a todos ustedes. Bueno, pues nada, muchas gracias. Leonardo, te voy a pasar pues ese testigo de poder hacerlo a nivel internacional. Y nada, yo espero que nos veamos pronto en Latinoamérica, que nos veamos pronto en España para que probéis la tortilla de patatas, el jamón, la paella. Eso, tenerlo por descontado y nada, que gracias por esta conferencia, por este conversatorio tan maravilloso en algo tan importante que hablar. Y nada, ya le paso, pues, en este caso, pues la retransmisión, le paso el testigo a José Manuel para que continúe con esta gala maravillosa. Y nada, simplemente, pues, transmitiros nuevamente esa felicitación por esta ponencia que yo, pues, medianamente he podido moderar y continuamos con este maratón solidario que se está realizando pues para todos los interesados en esta materia vía streaming en la situación que nos encontramos. Muchas gracias. Gracias a ti, Víctor. Gracias. Saludos a la Fundación Barandilla. Y un gusto. Saludos a la Argentina.